queridos hermanos, estamos muy contentos porque continuamos estudiando este hermoso folleto, el mensaje de Hebreos. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y no se olviden de compartir. El mensaje de hoy día es Jesús, el sacrificio perfecto. Y vamos a orar, mis hermanos, para estudiar su palabra. Querido Dios que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos porque podemos estudiar tu palabra en tu día santo, día sábado, día que nos has dado como un día de comunión contigo. Gracias por eso, Señor. Ayúdanos a comprender este estudio y ayúdanos en todas nuestras necesidades. Cuídanos, Señor, especialmente cuida a nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. El versículo de memoria está en Hebreos 10:14. Y miren lo que dice. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Un hermoso versículo. Pero este versículo tiene algunas partes importantes. Vamos a enfatizar en esta parte, ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda era algo importante cuando antiguamente hacían un pacto. Por ejemplo, vamos a ver por qué. Por ejemplo, Génesis 15, 5, 8, miren lo que dice. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios está tratando de hacer un pacto con Abraham. ¿Y qué sucede con Abraham? Miren lo que pasa. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Lo único que ayuda al ser humano con Dios es la fe. Creer en Dios. El justo vivirá por su fe, nada más que por su fe. Y eso es importante porque miren lo que continúa Dios. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios le promete la tierra y ahora ¿qué pasa? Y le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cómo voy a conocer que lo que estás diciendo eso va a ocurrir? Y entonces Dios hace el proceso del pacto. Miren lo que dice aquí, Génesis 15, 9, 10. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tortola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Está haciendo el proceso de convalidar el pacto. Y miren cuál es el otro paso. Génesis 15, 17, 18. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Entonces Jesús consolida el pacto, Dios consolida el pacto. ¿Cómo? Pasando por entre los animales. El proceso era primero hacer las ofrendas. Luego, para consolidar, tenía que pasar por entre los animales divididos. Y eso era importante y Dios lo hizo. Y Dios le dio la certeza a Abraham de que eso iba a ser una realidad. Ese pacto estaba sellado para Dios. Y este proceso se ve también en este versículo, Jeremías 34, 18. Miren lo que sucede.
y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. Dios está reclamando y dicen, han quebrantado el pacto. Han quebrantado el pacto. Y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque ese pacto ha sido consolidado. ¿Cómo ha sido consolidado? Miren lo que dice aquí. Dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Lo que hizo Dios aquí. Pasando por medio de las ofrendas. O sea, Dios aseguró a Abraham que lo que le había dicho es una realidad, iba a ser una realidad. Entonces aquí dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El pacto está hecho. Y hoy hice el proceso de la garantía, le dijo Dios. Pero ¿por qué eran importantes las ofrendas? ¿Por qué? Hebreos 9:22 explica por qué la ofrenda era importante. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, la sangre era un símbolo de la remisión de nuestros pecados, del perdón de los pecados. Pero estos sacrificios, estas ofrendas tenían un problema. Y ese problema está aquí. Miren lo que dice Hebreos 10, 3 y 4. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Era un símbolo, porque no podía quitar los pecados. Y miren lo que añade Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Dos cosas importantes de esos sacrificios. ¿Qué cosa? En primer lugar, no puede quitar los pecados y en segundo lugar, no pueden hacer perfectos a los que se acercan, a los que sacrifican. ¿Por qué? Porque solamente era sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Solamente eran sombra, eran símbolo de qué. Miren lo que dice Juan 1:29. Era símbolo. ¿A quién iban ellos a señalar? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ese Cordero verdadero que sí quita el pecado del mundo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Todo ese sistema de sacrificios señalaba a Jesucristo que sí quita el pecado del mundo. Por eso Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, ese Jesucristo era importante. Se hizo mediador de un buen pacto. ¿Por qué? Porque Él sí puede quitar el pecado del mundo. Entonces, en primer lugar, sin Cristo no hay remisión de pecados. Sin Cristo no hay remisión de ¿qué? De pecados. Y eso era importante que en el antiguo Israel entendieran
Y es importante que nosotros también entendamos. Y Dios hace todo lo posible para que nosotros comprendamos. Miren lo que dice Efesios 3, 14 y 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dios quiere que nosotros seamos fortalecidos interiormente, comprendamos quién es Dios, cómo es Dios. Y es por eso que continúan los versículos 17 y 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y como dijimos, eso es lo que desea Dios, que nosotros conozcamos su cualidad de amor, conozcamos cómo Él nos ama. Y eso es lo que Él, mediante las ofrendas, también quería que el pueblo de Israel conociese cómo era Dios. Por ejemplo, tenemos las ofrendas para holocausto. Esa ofrenda era especial, según Levítico 1, 3, 4. Miren lo que iba a pasar. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de mi reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. El versículo 17 dice, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. La ofrenda debería ser completamente consagrada a Dios. No debía sobrar nada, debía ser completamente consumida para Dios. Y eso era un símbolo de Jesucristo, porque Jesucristo también debía consagrarse completamente a su misión en la tierra. Por eso, miren lo que dice Filipenses 2, 6 y 7, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo debía consagrarse a su misión completamente como hombre. Entonces la ofrenda del holocausto señala a Jesús con su consagración total hacia nuestra salvación. Otra ofrenda, miren lo que dice la ofrenda de cereal. Levítico 2, 14, 15, y vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Miren lo que dice: si le presentas al Señor una ofrenda de las primicias de tus cereales, esta será de trigo nuevo, molido y tostado a fuego. Es la ofrenda de cereal de tus primicias. Le pondrás aceite e incienso. Es una ofrenda de cereal. Era una ofrenda de las primicias. Una ofrenda de gratitud porque Dios les estaba dando su alimentación, su pan diario mediante estas cosechas. Y eso simboliza a quien Juan 6:35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. O sea, las ofrendas de cereales simbolizan el pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa importante, otra ofrenda
la ofrenda de paz, la ofrenda de paz. Miren lo que dice Levítico 3:1. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiera de ofrendarla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. La ofrenda de sacrificio de paz. Era una ofrenda de comunidad, una ofrenda donde ellos estaban haciendo las paces los unos con los otros. Y también simbolizaba a Jesucristo, porque Romanos 5:1 que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ofrenda de paz simbolizaba a Jesucristo, que es la paz del mundo. Y una última ofrenda que vamos a ver, la ofrenda por el pecado. ¿Qué pasó con esa ofrenda? Levíticos 4:2-3 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en algunos de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Y eso era importante, y en este importante sobresale la sangre. Miren lo que dice Levítico 5:9: y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y esa sangre simbolizaba el sacrificio también de Cristo por nosotros. Miren lo que dice Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces la ofrenda por el pecado simbolizaba la redención, la expiación, el sacrificio que Dios ha hecho para salvarnos. Todas estas ofrendas y otras ofrendas más señalaban a Jesucristo, señalaban. Y Dios quería, Él deseaba que las personas, que los israelitas comprendieran que todo lo que hacían debía mostrarles cuán bueno es Dios para cada uno de ellos. Y eso quiere hacer con nosotros, que cuando nosotros vemos el sacrificio de Dios, conozcamos qué cosa, conozcamos plenamente, seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué Él quiere que conozcamos que Él tanto nos ama? ¿Para qué? Miren lo que dice: para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Tenemos que estudiar, tenemos que empaparnos de Jesucristo, de nuestro Salvador, para comprender cuánto Él nos ama, cuánto Él ha sacrificado por cada uno de nosotros. Entonces, el sistema de sacrificios era un símbolo del ministerio de Cristo, del ministerio perfecto de Cristo. ¿Por qué perfecto? ¿Por qué? Por dos cosas importantes: que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. No tiene necesidad de hacer sacrificios por sus propios pecados, por sus propios pecados. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó. Él fue tentado en todo, igual que a nosotros, pero Él nunca pecó, nunca cayó en pecado, no tuvo necesidad de eso. Pero sí hizo lo segundo, y luego por los del pueblo. Y eso lo hizo ¿cómo?
porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo por cada uno de nosotros, por el pueblo. Y Él se ofreció allá en la cruz del Calvario. Él murió por todos nosotros. Y por eso su ministerio es perfecto, porque Él puede salvarnos. Por eso Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Solo una vez se sacrificó por todos nosotros. Qué hermoso, mis hermanos. Tenemos el sacrificio de salvación para que nosotros tengamos la oportunidad de salvarnos. Por eso el versículo de memoria decía, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él nos hace perfectos con su ofrenda. Entonces Jesús es el sacrificio perfecto. Jesús es el sacrificio perfecto. Y esa perfección continúa porque miren lo que dice Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. No entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Cuál santuario? Miren lo que dice Hebreos 8:5. Los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Miren lo que añade Éxodo 25:8-9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Cuál era el propósito del santuario? Mostrar cómo Dios nos ama. Tenían que hacer muchas cosas, pero algo esencial que se hacía en el santuario era esto, Levítico 4:20, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Uno de los propósitos del santuario es que todos debían aprender que podían obtener perdón, que podían ser perdonados. Dios era el sacrificio perfecto. Dios era algo especial. Y como Jesucristo era perfecto, estamos viendo que Él no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora Él se está presentando por nosotros ante Dios. ¿Y qué está haciendo? ¿Y qué está haciendo? Miren lo que dice Hebreos 7:24-25. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¡Qué maravilla, mis hermanos! Dios está intercediendo por nosotros. Jesucristo se ha sacrificado. Y cuando Satanás nos acusa, nos dice, Él merece la muerte, Él ha pecado, Jesucristo dice, no, Él me ha aceptado, yo soy su Salvador, yo soy su expiación, Él no merece la muerte, Él está intercediendo por nosotros. Entonces Jesús es el intercesor perfecto. Él es el intercesor perfecto. Y eso es importante, mis hermanos. Eso es importante. Y estamos viendo que lo que se hizo aquí en la tierra, ¿qué era? Los cuales sirven
a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Cuál modelo? El santuario terrenal. Y esto estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Y miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de eso. Hebreos 9, 6 y 7, la Nueva Versión Internacional. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Aquí, en el lugar santo, todos los días los sacerdotes ofrecían sacrificios. Hacían otras cosas más, pero una de las actividades importantes era el sacrificio. Y cuando hacían los sacrificios diarios, miren lo que ocurría, miren lo que hacían. Levíticos 4, 17 y 20. Mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y estos sacrificios se hacían cada vez que alguien cometía pecado. Cada vez que alguien cometía pecado. Simbolizando aquel que quita el pecado del mundo. ¿Y qué es lo que hizo Jesús por nosotros? Miren lo que dice Romanos 3, 23 y 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todo esto que se hacía en la primera parte del santuario era un símbolo de ese sacrificio de Cristo por nuestros pecados, y Él lo hizo una sola vez para siempre. Pero ¿qué sucedía en el lugar santísimo? Miren lo que continúa aquí, Hebreos 9, 6 y 7. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Una vez al año, solamente una vez al año. Y miren lo que dice Levítico 16, 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos los pecados. Ese día especial era un día de purificación. Y miren lo que se dice de Jesucristo, Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, ¿dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró una vez y para siempre, ¿en dónde? En el lugar santísimo. ¿Qué se hacía en el lugar santísimo? Esa única vez se hacía, ¿qué cosa? La purificación del santuario. Y cuando entró Jesucristo en el santuario para hacer purificación, miren lo que dice Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué se hacía en el día de la expiación? La purificación del santuario. ¿Qué hizo Jesucristo? Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
cuando hasta 2300 tardes y mañanas. Oh, mis hermanos, y en otro estudio hemos visto que estos 2300 años nos llevan con precisión matemática, con fechas exactas que hemos estudiado antes, hasta el año 1844, cuando empieza la purificación del santuario, el juicio investigador. Y en esa fecha, cuando Jesucristo entró en el lugar santísimo, miren lo que ocurre en Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, el juicio investigador, la purificación del santuario. Y miren lo que dice Daniel 7:10: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Sí, mis hermanos, en este momento se está realizando ese juicio de investigación. Satanás está acusando a los seres humanos. Satanás nos dice: él merece la muerte, él es un vil pecador y la paga del pecado es muerte. Jesucristo delante de Dios dice: no, él me ha aceptado como su Salvador personal. Yo he muerto por él, yo he muerto en su lugar. Él merece la vida eterna. Él merece la vida eterna. Y Dios nos da la vida eterna. ¿Qué es lo importante, hermanos, entonces? ¿Qué debemos hacer, hermanos, ahora? Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué debemos hacer? Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mis hermanos, debemos adorar a nuestro Dios, temer a Dios y darle gloria. Ojalá que nosotros aceptemos el sacrificio perfecto de Cristo, que un día estemos en la patria celestial porque hemos aceptado a Cristo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude, mis hermanos.